Gracias, presidente y colegas. Yo realmente lamento que la Cámara de Senadores no asuma el rol que le corresponde. Realmente estamos haciendo de pasapapeles, pero de todas maneras, que quiera hacer lo que lo haga, ¿verdad? Cada cual con lo suyo. Pero yo sí voy a hacer algunas consideraciones que creo que es importante que queden por lo menos como constancia. Este no es un proyecto de racionalización del Estado, que no se va a disminuir nada. Si las funciones y las dependencias son absorbidas según la terminología que usa el proyecto. Así que es mentira que acá se busca la racionalización. Hay otro proyecto que presentó el gobierno saliente, que va en una línea opuesta, entre paréntesis, a lo que plantea este proyecto, que sí plantea una serie de delineamientos para la estructura orgánica del Estado y de la administración pública. Ahora, realmente preocupa el enfoque. A mí, más que este proyecto en particular, me preocupa lo que se viene para el país, porque si de esta manera nos están pasando proyectos de leyes que podrían ser redactados en forma sencilla, en forma relativamente rápida, no me quiero imaginar cuando tengan que hacer algo complejo. Y supuestamente hay personas muy preparadas que van a asumir estas funciones, pero realmente leyendo estas escuetas líneas no se ve que haya mucha preparación. Lo primero que me parece que es importante, yo no sé esta costumbre de algunos gobiernos de llegar a asumir las funciones y creer que el Estado paraguayo empieza de nuevo. Que esto de que se necesitan leyes nuevas y leyes urgentes para que las distintas funciones del Estado puedan funcionar y puedan ejercerse plenamente. El Ministerio de Hacienda existe hace más de 200 años y es uno de los ministerios que mejor funciona. Es uno de los ministerios que ha podido consolidar una institucionalidad relativa, pero que le ha dado un cierto margen de estabilidad a la política al menos macroeconómica del país. Y en una sesión de dudosa legalidad y con un artículo sumamente escueto, pretenden cambiar la carta orgánica de ese ministerio. Justamente empiezan por el ministerio que funciona relativamente bien y que tiene una institucionalidad más consolidada con relación a otros ministerios, que inclusive en algunos casos están creados solamente por decreto o están creados en leyes que no establecen cartas orgánicas. Este proyecto técnicamente está mal elaborado y va totalmente en contradicción con toda la experiencia legislativa que se tiene recientemente. Lean la ley orgánica, la carta orgánica creo que es del 2017 del Ministerio de Educación y Ciencia, que es una de las cartas más recientes, y se van a dar cuenta que lo básico que se establece por ley es la estructura del ministerio, los viceministerios y hasta las direcciones generales, que es entre paréntesis lo que plantea el proyecto de ley marco que mandó el Poder Ejecutivo creo que el día de ayer. Este proyecto de ley crea solamente un ministro y la UAF, las unidades de administración administrativa. Eso es lo único. Y hace una referencia, que ahora me entero que agregaron en la comisión, hace una referencia a la abogacía del Tesoro. Y nada más, nada más. Y el resto queda para reglamento. El resto queda para ser reglamentado. Y ahí está el problema que para mí es central y que es preocupante por el precedente que se deja. Este proyecto guarda relación con 3 leyes. La Carta Orgánica de la Secretaría Técnica de Planificación, la Carta Orgánica del Ministerio de Hacienda
y la ley de la función pública. Entonces, ¿cómo por reglamentación se van a tocar leyes? En un artículo se establece que el Poder Ejecutivo determinará qué jerarquía tiene la Secretaría de la Función Pública. ¿Cómo un decreto del Poder Ejecutivo va a modificar la ley 1626, que es la que establece la creación de la Secretaría de la Función Pública? Es inconstitucional desde todo punto de vista. Y lo mismo, otros artículos que hablan de la supresión, creación, qué sé yo, de dependencias dentro del Ministerio de Hacienda, cuando la Carta Orgánica del Ministerio de Hacienda está creado por un decreto ley aprobado por ley. Esto es absolutamente inconstitucional. Y repito, aparte rompe la técnica legislativa de lo que se ha venido haciendo en el Congreso en los últimos años. Y aparte, las leyes que nos envían, nos están enviando en el orden inverso, en el orden incorrecto. Resulta ser que hace unos días se aprobó una dirección que depende del Ministerio de Hacienda. Ahora el Ministerio de Hacienda con esta ley se va a llamar Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía va a absorber la Secretaría de la Función Pública, pero después tenemos que tratar la reforma de la Ley de la Función Pública, que también está en la agenda legislativa. Y ayer nos mandan un proyecto de ley marco de la Administración Pública, donde dice claramente que los ministerios y los viceministerios y hasta el rango de dirección general se crean por ley, que es lo que ha venido haciendo el Congreso en todas las últimas, y no la Cámara de Senadores, el Congreso, en todas las cartas orgánicas que se han ido creando. Estas consideraciones, más allá de las opiniones políticas que podamos tener de que nos guste o no nos guste que el Ministerio de Hacienda pase a llamarse Ministerio de Economía, más allá de lo que señaló la senadora Esperanza Martínez con relación a la ausencia de una visión sobre el desarrollo social que debería ser parte del Ministerio de Economía, más allá de todas esas consideraciones, este proyecto está mal hecho. Está mal hecho y tiene artículos que son inconstitucionales. Y eso no vamos a poder resolver en el tratamiento en particular, porque el enfoque del proyecto es eso, es decir, hicieron este proyecto para no tener que pasar por el Congreso, para que el Congreso no tenga un control efectivo sobre la Carta Orgánica que se va a crear. Entonces nos dicen, el ministro de Hacienda, el designado, nos dice, confíen en nosotros. Y yo no confío en el ministro de Hacienda designado. Y no tengo por qué confiar, al contrario, acá estamos para controlarle al gobierno. Esa es una de las funciones del Poder Legislativo. No para darle un cheque al Ejecutivo. Y cuando nos hablan de racionalización, ¿qué racionalización si van a poder crear dependencias, viceministerios, por decreto? Van a poder alterar y tocar todo esto por decreto. Entonces, colegas, dos últimas consideraciones finales. Esta ley, aparte de ser inconstitucional, socava el principio de legalidad, que es uno de los pilares más básicos de la administración pública, que el poder se ejerce en base a la ley. Tiene que haber una ley habilitante para ejercer el poder. Y acá se crea un ministro, y no nos engañemos, un ministro, la UAF, y se le da una función que de hecho ya tiene a la Abogacía del Tesoro. Por cierto, por suerte se acordaron de la Abogacía del Tesoro, donde hay mucha memoria histórica, mucha memoria institucional y mucho talento humano. Pero eso, paréntesis. Se socava el principio de legalidad, pero lo más grave, uno de los ministerios más importantes del país queda en una situación de precariedad institucional, porque así como vinieron ahora a lo bruto y a lo bestia a imponer este proyecto de ley al Congreso, así también el siguiente ministro va a poder hacer lo mismo y el siguiente gobierno va a poder hacer lo mismo. Y eso es lo que menos se espera,
Eso es lo que menos necesita una república. Un país necesita leyes bien hechas, leyes estables. Las políticas públicas necesitan perdurar en el tiempo. Nosotros no necesitamos apresuramiento, no necesitamos complacer al poder político. Necesitamos estabilidad porque las políticas y políticas de Estado, porque solo las políticas de Estado que perduran en el tiempo pueden prosperar y pueden tener resultados. El problema de este país es que no tenemos políticas de Estado. Entonces, cada vez que se cambia un gobierno, cada vez que se cambia un ministro, parece que la historia empieza desde el principio. Entonces, no hay política pública que pueda funcionar. Si no se consolida en el tiempo esa política pública, por más buena que sea, no va a tener resultados. Entonces, básicamente en una situación de extrema precariedad institucional, en una reunión extraordinaria que fue convocada sin hora, saltando el artículo constitucional que establece una mayoría calificada, el artículo reglamentario que establece una mayoría calificada para tratar temas sobre tabla. Lo único que puedo decir es que esto no es bueno para el país. Este proyecto de ley probablemente sea aprobado hoy, posteriormente promulgado con igual celeridad en la Cámara de Diputados, pero no va a resolver ninguno de los problemas que dice que pretende resolver, y lo único que va a dejar es un nefasto precedente de inseguridad jurídica en nuestro país. Muchas gracias por la atención.